Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles con la copia de sus Biblias al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Esta mañana vamos a continuar nosotros con nuestras meditaciones acerca del noviazgo cristiano. Es nuestra tercera meditación. Yo quisiera que aún permanezcamos todavía en este texto que hemos escogido desde el principio. Y vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 19. Y nuestra meditación ahora le vamos a titular La preparación de los varones para el matrimonio. Y 2 de Samuel capítulo 13, comenzando desde el versículo 1, dice: Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él. Mas él no quiso comer, y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que, llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Y como les dije ya, nosotros hemos venido utilizando este texto de la palabra del Señor para tratar este tema del noviazgo cristiano. Y nosotros habíamos dicho al principio de que el noviazgo bíblico es diferente al sistema de noviazgo que el mundo tiene o que el mundo ha tomado como su modelo, y que lamentablemente en muchas iglesias o mal llamadas iglesias nosotros podemos encontrar este formato del mundo
que rige y gobierna cómo son las relaciones de noviazgo o enamoramiento, como se le puede llamar dentro de algunas congregaciones o lugares donde se reúnen profesantes de la fe cristiana. Nosotros también vimos lo que la Biblia nos dice que debe contar al momento en que un joven o una joven va a escoger o aceptar a una persona para iniciar una relación de noviazgo. Nosotros habíamos hablado de las virtudes que debe de tener un joven o una joven para que pueda ser elegible como novio o como novia. Habíamos visto nosotros, y yo quisiera hablar de esta parte antes de que yo me olvidara, habíamos visto nosotros de que el ejemplo que la congregación no debería seguir es el ejemplo de la belleza física, sino la belleza espiritual, la belleza en el carácter. Algo que nosotros tenemos que meditar, amados hermanos y hermanas, es precisamente en esto. Hoy, en esta mañana estábamos conversando precisamente en el desayuno con mi hija de este tema, cuando ella me preguntó, ¿y de qué cosa vas a predicar hoy día? ¿Cuál va a ser el tema del noviazgo? Y yo le había adelantado algo a ella y habíamos conversado precisamente del tema de aquí que ahora les estoy compartiendo a ustedes desde aquí, desde el púlpito. Y una de las cosas que yo le había dicho a mi hija es que yo había estado viendo en uno de los documentales en la televisión que el mundo tiene un paradigma en cuanto a la forma o el deseo de una persona o lo que busca una persona en otra persona para hacerse novios. Y yo le había dicho de que en ese documental había aparecido un actor como el sex symbol del año, ¿no? O sea, el hombre más hermoso, más bello de todos, ¿no? Y que seguramente pues las chicas, ¿no? Pensarán, a mí me gustaría tener un novio con esas características físicas, ¿no? El problema de que nosotros pensemos de esa manera es muy trascendente. Cuando nosotros ponemos el aspecto físico por encima del aspecto del carácter, es un pecado. Una hermana no puede decir, y esto era algo que estábamos compartiendo con mi hija y lo comparto con ustedes, una hermana no puede decir, a mí no me gusta físicamente tal hermano. O un hermano no puede decir, a mí no me gusta físicamente tal hermana. ¿Por qué? Porque Cristo está formándose allí. Porque Cristo mora dentro de ella. Porque el carácter de esa hermana o de ese hermano se está formando a la persona de Cristo. ¿Cómo no nos puede gustar una persona así? El mundo tiene ese paradigma, el mundo busca la belleza, el mundo busca, no sé, sus parámetros son lo que ve en la televisión. Y hace poco también quiero compartirles a ustedes, cuando había hablado con mi esposa acerca de la hija de uno de los ancianos de la iglesia en Estados Unidos, yo le hablé a mi esposa en términos que ustedes me van a comprender por qué es que yo les estoy trayendo este ejemplo. Mi esposa decía de esta jovencita, me decía, ella es bien bonita. Y estábamos viendo las fotos de ella, una muchacha rubia, de ojos azules, blanca, alta. Y yo le dije a mi esposa, si tú vas a pensar en el aspecto físico solamente, yo te voy a decir que ella no es bonita. ¿Y sabes por qué no es bonita? Porque tú no has estado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si es que voy a ir a la belleza, hay mujeres muchísimo más bellas que ella. Ella en realidad no es bonita. Es bonita para nosotros que estamos aquí en Perú, pero en su país no es bonita si es que vamos a ir al aspecto físico. Pero sí era bonita en el aspecto espiritual, en el aspecto de su carácter. Y es que la belleza, hermanos, no puede ser nunca, jamás, así se los digo, el primer aspecto en el cual yo tengo que pensar al momento de escoger una novia o un novio para las damas, sino que debe ser la belleza, como dice la Escritura, de las buenas obras, la belleza en la que está conformado la persona, ¿no? El joven. También nosotros dijimos de que la palabra de Dios nos enseñaba acerca de cómo es que los padres deben de proteger la castidad de sus hijas, y vimos también todos los textos bíblicos que prohíben las caricias y los besos en una relación de noviazgo cristiano. El mundo puede hacer, el mundo lo hace de esa forma. Nosotros vimos que la implicancia es simplemente de que esa jovencita no va a llegar casta al matrimonio, porque la castidad no solamente está relacionada con la
virginidad de la mujer, sino que la castidad está relacionada con todo su cuerpo, con todo su ser. Tiene que llegar de esa forma al matrimonio para que así sea recibida por su esposo. Y esta mañana yo quisiera que prestemos una atención especial a cómo es que un joven creyente debe de prepararse para la etapa del matrimonio. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo las jóvenes tienen que prepararse también para la etapa del noviazgo, porque la Biblia nos enseña de esto, nos enseña de esto. Entonces, nosotros vamos a leer nuevamente los 3 primeros versículos de 2 de Samuel. Dice la Escritura: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Hermanos, nosotros en estos versículos podemos ver el error de un joven que actúa conforme a sus sentimientos. Un joven que está actuando conforme a sus instintos. Es un joven que está actuando conforme a sus emociones, pero no actúa conforme a los principios de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros encontramos en este. Un hombre impulsado por instintos salvajes, podemos decir. Instintos que no podemos nosotros siquiera pensar que un cristiano puede tener esa clase de emociones. Él no estaba actuando según los principios de la palabra del Señor, y nosotros tendríamos que preguntarnos, si es que Amnón, el hijo del rey David, que era miembro del pacto abrahámico ahí en Israel, en el tiempo en que suceden estos relatos, hijo del rey, yo les voy a repetir, hijo del rey, conocía lo que la Escritura hablaba acerca de lo que él pensaba hacerle a su hermano. La palabra de Dios establecía en aquel entonces, así como en nuestro tiempo, lo siguiente. Yo he seleccionado 3 versículos del libro de Levíticos. Si vamos a Levíticos capítulo 18, versículo 9. Y voy a leer de la Biblia al día. He escogido estos textos porque son un poquito más fáciles de que nosotros podamos leerlo, pero usted me puede seguir con la mirada ahí en Reina Valera 60. Versículo 9 de Levíticos 18. Biblia al día dice: no tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. El versículo 11 dice: no tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer, no la deshonres porque es tu hermana. Levítico 20:17, Biblia al día estoy leyendo yo. Levíticos 20:17 dice: si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Yo pregunto, hermanos, ¿Amnón conocía estos principios morales de la palabra del Señor? ¿Usted qué piensa? ¿Conocía o no conocía? Hermanos, es posible que sí haya conocido lo que la palabra del Señor esté mandando, esté sancionando, pero sus emociones eran más fuertes que eso. Su instinto era más fuerte que eso. El deseo de poseer a su hermana era más grande que el deseo de obedecer a Dios. Es más, ese deseo había prácticamente opacado la palabra del Señor y él estaba solamente enfocado en cómo puedo tener a mi hermana. Él sabía, hermanos, porque siempre la ley de una copia de la ley del Señor estaba en la casa del rey. Él sabía eso. Como les digo, puede ser que Amnón haya conocido el mandamiento de Dios. Sin embargo, lo que Amnón prefiere es despreciarlos. Despreciarlos, ponerlos a un lado y dar satisfacción a los deseos de su carne. Hermanos, debe ser así entre nosotros. Puede
puede caber la idea en nosotros de poner al lado el mandamiento de Dios por una pasión que sentimos, por una emoción, por un instinto, yo no sé si decirlo instinto. No, ¿verdad? No puede ser así. Un joven cristiano, una joven cristiana no puede volverse loco, como decimos, por una mujer y dejar de lado, o por un hombre y dejar de lado el mandamiento del Señor. Por eso es que nosotros decimos, Dios ha dado pautas para el noviazgo entre su pueblo. Y esas pautas son para ustedes, los que están solteros. Esa no es la actitud de un joven cristiano, donde el Espíritu de Dios habita. No lo es, sino que él o ella establecerá su estilo de vida no sobre emociones, no sobre deseos, sino sobre la base de los principios de la Sagrada Escritura. Así debe ser con cada uno de nosotros. El que es creyente genuinamente, esa persona va a obedecer el principio que Dios le ordena. Acuérdese usted que el cristiano todavía batalla contra los deseos de la carne. Si usted lee Gálatas 5, va a decir que los deseos de la carne se contraponen a los deseos del Espíritu, pero el Espíritu es quien tiene que prevalecer ahí. Es posible de que una persona como cristiano sienta esos deseos en su corazón. Estoy loco por ella, pero un momento, ¿qué es lo que dice la Escritura allí? A mí me gusta mucho esta persona. Un momento, ¿qué es lo que dice la Escritura en ese sentido? Esa es la reacción que cada uno de ustedes, jóvenes, varones, jóvenes, mujeres, deben de tener al momento de buscar una pareja. Lamentablemente les digo, lamentablemente, el mundo aún ha marcado el sistema en nuestras mentes. El mundo es precisamente el que trae esa idea de la belleza. Tienes que buscar la belleza. Ser feo en estos días es terrible. Te van a hacer bullying en tu escuela. Si tú usas anteojos vas a ser insultado. Si tú estás subido un poco de peso, ni hablar. El mundo dice que tiene que tener una cara muy bonita, un cabello muy bien arreglado, muy bien vestido, oliendo a Chanel. Dice eso la Escritura, hermanos. Pero ese es el paradigma que se trae aquí. Entonces, el cristiano ya no mira el corazón, ya no mira las buenas obras, ya no mira a Cristo en la pareja que le está gustando, sino está mirando lo que sale pues en las revistas populares, las revistas norteamericanas. A mí me gustaría que mi novia se parezca a Sandra Bullock. Y me la voy a buscar porque tiene que parecerse a Sandra Bullock. Y la mujer dice, yo quiero que mi novio sea como Brad Pitt y me lo tengo que buscar. En esta iglesia no hay ninguno como ese. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que irme para otro lado. Pero no hay jóvenes piadosos aquí. No hay jovencitas piadosas donde Cristo se está formando. Por eso, joven, nosotros tenemos que establecer siempre los principios por encima de nuestras emociones. No sea que cuando alguno de ustedes diga de otra persona joven aquí, no me gusta, estés ofendiendo al Señor, quien vive en él o vive en ella. En Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, aquí nosotros encontramos un pasaje para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo quiero traer un comentario de Albert Barnes. Albert Barnes comenta de la siguiente forma, comienzo la cita. Esta palabra significa propiamente reducir a servidumbre o a esclavitud, y usualmente era aplicada al acto de someter a un enemigo y llevarlo cautivo desde el campo de batalla, como los prisioneros capturados en la guerra eran considerados como esclavos. Entonces, significa
efectiva y totalmente someter, conquistar, reducir a la esclavitud y al sometimiento. Pablo quiere decir por medio de estas palabras que con el propósito de obtener una victoria completa sobre sus pasiones y propensiones corruptas, y para obtener el dominio sobre todas sus inclinaciones naturales y el mal, el creyente debe poner sus pasiones e inclinaciones corruptas bajo la esclavitud de los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Nosotros debemos de tener el formato de la Escritura. Es verdad, somos influenciados por el mundo. Es cierto, nosotros, pues en el mundo, yo les voy a decir, ¿quién busca? Porque yo he estado en el mundo. Y como varón, ¿a quién busca uno bailar en la fiesta? ¿A quién saca a bailar en la fiesta? ¿A quién prefiere? ¿Sus ojos sobre quién están? Ahora yo pregunto, eso era en el mundo cuando el Espíritu Santo no moraba en nosotros, sino que moraba el Espíritu ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Ahora, ¿yo voy a tener el mismo principio que como cuando estaba en el mundo? No. Y cuando la carne se levanta precisamente en esto, buscando, empujando, molestando, mortificándome en la cabeza, buscando belleza, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Poner todo eso en servidumbre. De tal forma de que eso quede debajo del principio de la palabra del Señor. Así es, jovencita, así es, jovencito. Un creyente que no haga esto, como estamos leyendo aquí en Albert Barnes, estará caminando en la satisfacción de sus deseos. Sí, va a caminar en la satisfacción de sus deseos, apartado de la senda establecida por el Señor. Hermanos, y cuando un joven se aparta del camino del Señor, o una joven, una de las primeras señales es la confusión en su mente de lo que es la lujuria y las emociones con lo que es el amor. Confunde eso. No, yo la amo. Mentira, no es amor. No es amor. Estás confundido. ¿Cómo lo vemos acá? Nosotros ahí en 2 de Samuel 13:4. Ahí dice, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió. ¿Cómo le respondió? Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Hermanos, él la amaba. Pero él utiliza esa palabra. Ese hombre no se daba cuenta que era su propensión, su lujuria. Y él tenía todas las cosas confundidas en su mente. Él creía que lujuria es amor. Él creía que instinto animal es amor. ¿Y por qué? Porque él era incrédulo. ¿No es así también en nuestros días? ¿Acaso los hombres no se acercan así a las jóvenes para robarlas de la protección de su padre y les dice yo te amo? Y después que cumple todas sus satisfacciones en esa joven, ¿cómo queda? ¿No queda igual que Tamar? Por supuesto que queda igual que Tamar. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. Hermanos, Amnón no amaba a Tamar. Él lo que sentía era una atracción sexual por ella, la cual era irracional, era animal, pero él le llama, ¿cómo le llama? Amor. La amo, dice. Mentira. Él no la amaba. Porque al final, el mismo pasaje nos dice, ahí el versículo 15 de 2 de Samuel 13, dice, luego la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Hermanos, nosotros no podemos caer, primeramente, engañados de la carne que todavía, los restos de pecado que viven en nosotros. ¿Sí? A veces nosotros sentimos, no, es que es fuerte mi deseo, es que esta chica me gusta. No, hasta algunas veces, ¿cuánto hemos hablado nosotros? No es creyente, pero yo la voy a evangelizar. ¿Hasta dónde llega la irracionalidad de la persona? Como si él fuera a salvar a la persona y no el Señor. No, pero yo la quiero tener como Sansón, ella me agrada.
Y sigue ahí, y sigue engañándose, su carne ahí lo está dirigiendo, su carne lo está dirigiendo, y va a hacer cualquier cosa, y va a rebatir cualquier objeción de la Biblia. ¿Para qué? Para conseguir su propósito. No es amor, eso no es amor. Joven, tienes que entender qué es lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el amor. Alguien puede decir, por ejemplo, para esconder su pecado, aquí en esta iglesia no, pero alguien puede decir, pastor, yo no pienso llegar a tanto como Amnón llegó con Tamar. Yo solamente quiero acariciarla y darle 2 besitos. Y quiero besarla de una manera pura, santa. Hermanos, ¿existe eso? ¿Usted podría creer que existe eso? ¿O es el impulso de la carne disfrazado de santidad? Porque ahora se santifica todo. Todo es santo ahora, hermanos. Se santifica el rap, se santifican los besos también. Estas palabras son solamente una peluca para cubrir y santificar las emociones que provienen de la carne, que aún batallan contra los deseos del espíritu. Lo que al final nosotros vemos es que Amnón no tuvo ningún remordimiento, no tuvo piedad por la joven a quien le había quitado la castidad y el honor, y que no había sido tocada antes por ningún hombre. Y eso es lo que había hecho este hombre, Amnón. Hermanos, y ahora vamos para los jóvenes. ¿Cuál debe ser la preparación de los jóvenes para la etapa del noviazgo? ¿Qué es lo que la Biblia enseña que debe un joven hacer? Nosotros estábamos viendo en nuestro sermón anterior que prácticamente las jóvenes no podían ser cabezas de sus propias vidas, es decir, tener la libertad para que ellas mismas decidan el destino de sus propias vidas. La mujer soltera se encuentra bajo la autoridad ¿de quién? De los padres. Y la mujer casada se encuentra bajo la autoridad ¿de quién? Del esposo. ¿Cuándo la mujer es cabeza sola? El padre es cabeza de la mujer mientras ella está soltera, el marido es cabeza de la mujer mientras ella está casada. ¿Cuándo la mujer es cabeza de ella misma? ¿Pero qué dice el movimiento feminista? ¿Qué dice el movimiento de la liberación femenina? Dice todo lo contrario. Pero la pregunta es, ¿esa clase de pensamiento afecta el pensamiento de la iglesia? Sí, afecta el pensamiento de la iglesia. ¿Debe afectar el pensamiento de la iglesia? No, no debe hacerlo. Nosotros debemos regirnos por lo que la Escritura enseña. No es machismo, hermanos. Muchas veces otras denominaciones dicen que la mujer no puede predicar, eso es machismo. No es machismo, como nosotros vamos a ver. ¿Y qué pasa con los varones? Bien, los varones mientras estén solteros se encuentran bajo la cabeza ¿de quién? De los padres. Un joven mientras es soltero se encuentra bajo la cabeza de sus padres hasta que se une a su mujer en matrimonio. Por eso dice la Escritura en Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. John Gill comenta de este versículo de la siguiente forma: un hombre cuando se casa debe partir de la casa de sus padres y no debe morar más con ellos, en el sentido de dormir y comer, sino que después de casarse debe conseguir una vivienda para morar él con su esposa juntos. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Que un hijo soltero se encuentra bajo la autoridad de los padres hasta el día en que se casa. El mundo piensa así. El mundo no piensa así. Y hay jóvenes que ya viven su vida de una manera independiente. Ellos ya no tienen que abandonar padre y madre para unirse a su mujer porque ya la abandonaron hace tiempo. Este versículo de la Escritura ya no puede ser aplicable para ellos. Porque ¿cómo puede abandonar padre y madre cuando ya vive su vida de una forma independiente? Ahora es evidente que hay casos excepcionales, ¿no, hermanos? El caso de un hijo militar. Es destacado a Tacna y los padres viven en Lima. ¿Qué hace? Mi general, no puedo ir porque la Biblia me... No, tiene que ir, es su trabajo. Un médico que es destacado también para otro hospital, tiene que ir.
Y quizás ya cuando la distancia es grande, pero siempre bajo la cobertura de sus padres. La Biblia enseña eso, hermanos. Aun cuando Isaac manda a Jacob a buscar esposa, que lo manda donde Labán, el padre le dice así: hijo Jacob, anda, busca esposa allá donde Labán. Pero Jacob, ¿qué hizo? ¿Se buscó su departamento aparte? ¿Dónde vivió Jacob? ¿Bajo la cabeza de quién? De Labán. Él vivió bajo la cabeza de Labán. Salió de la cabeza de su padre Isaac, pero fue bajo la cabeza de su tío Labán. Así fue, hermanos. Revíselo usted en la Escritura. Y este versículo es clave, porque la palabra se unirá es la clave. Ya que en el versículo quiere decir que dejará de estar unido a sus padres bajo la autoridad de ellos y se unirá con su esposa como cabeza. Fíjense, el hijo, acá están los padres, es cabeza, el hijo está debajo, sale de ellos para ser cabeza. ¿De quién? De la esposa. Ese es el modelo que la Escritura enseña. Miren, esa palabra se unirá es la palabra hebrea dabak. Y el diccionario la describe de esta forma. Significa agarrar, pegar, unir, aferrar. En hebreo moderno el vocablo tiene el sentido de pegar, adherirse a. Es así como que dabak proviene tanto el nombre cola o pegamento, como las ideas más abstractas de lealtad, devoción. El término aparece un poco más de 60 veces en el hebreo veterotestamentario, comenzando con Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El pasaje refleja el uso fundamental del término. Un objeto o una persona se adhiere o se une a otro. O sea, el hijo está adherido o unido a sus padres y deja de estar adherido o unido a sus padres para unirse como cabeza a su mujer. ¿Usted sabía eso, joven? Ahora es diferente, ¿no? Ahora, pues, y yo les voy a decir así: en los Estados Unidos, que usted sea soltero y tenga 30 años y viva con sus padres es motivo de burla. Yo le voy a decir, conforme a la Escritura, ¿qué cosa es? ¿Qué pasa cuando un creyente es soltero? Tiene que vivir con sus padres, si es que es posible, hasta el momento en que debe desligarse de ellos para unirse, para pegarse, para encolarse con quien va a ser su esposa. Los hijos solteros, hermanos, siempre deben tener una libertad supervisada por los padres. Siempre. Y eso es bueno, porque si los padres son cristianos, ¿ustedes creen que van a dejar que el hijo de 20 años haga lo que sea? Traiga, no sé, mamá, voy a traer a mis amigos aquí a la casa, vamos a tener una fiesta. Mamá, me voy a ir a una fiesta. Mamá, quiero hacer esto, quiero irme por acá, por allá. Como mi mamá, que a veces me decía a mí, ¿no? Cuando yo era muchacho, tú andas como perro en la calle, me decía. No, un hijo cristiano no vive así. Debe honrar padre y madre, debe sujetarse a ellos, escuchar el consejo de ellos. ¿Quién más te puede dar un mejor consejo? Hasta un padre que es incrédulo jamás aconsejaría mal a su hijo, salvo que tenga pues una mente, realmente una conciencia depravada, ¿no? Depravada. Los varones solteros deben considerar los siguientes puntos de preparación para el noviazgo y matrimonio. Yo quiero que acá me presten atención porque son unos pocos puntos. Primeramente, los varones solteros deben ser instruidos en la enseñanza bíblica de lo que significa ser cabeza. Lo que significa ser cabeza. Antes de que se case el varón, estamos hablando ahora del varón, tiene que conocer qué significa ser cabeza. Tiene que ser instruido qué significa ser cabeza. En Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 22 y 23, la palabra del Señor dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así dice la Escritura. El marido es cabeza de la mujer. Cuando el joven no sabe lo que es cabeza, ¿cómo se va a unir en matrimonio a una persona, a otra joven? ¿Podría? ¿Ustedes qué piensan? No puede. No puede. Ese joven tiene que ser entrenado en lo que significa ser cabeza. La mujer, hermanos, no es en ninguna manera inferior al hombre, sino que el hombre asume la responsabilidad de gobernar el hogar que ha formado con su esposa de la misma forma en que Cristo es cabeza y gobierna la iglesia. Por eso es que nosotros encontramos aquí la analogía. No vamos a hacer una enseñanza acerca de lo que es esposo y esposa. Tenemos que enfocarnos en lo que es la cabeza. La cabeza aún en el ámbito secular también se dice, ¿no?, de que él es la cabeza de la familia, ¿no? Una familia patriarcal. ¿Quién es la cabeza en una familia patriarcal? El varón, el hombre. Y en una familia matriarcal, ¿quién es la cabeza? La mamá. Pero se entiende lo que es cabeza. La cabeza gobierna la casa, ¿ya? Cuando un hombre casado no ha aprendido a someterse a Cristo y a su palabra, entonces la mujer no se someterá al gobierno del marido tampoco. O sea, no se trata solamente, ya yo soy cabeza y ya, sí, pero la mujer va a ver, ¿y tú te sometes a Cristo como tu cabeza? Tú no te sometes a Cristo, tú no le obedeces a Cristo, y tú quieres que yo te obedezca a ti como cabeza. El testimonio es importante, joven. O sea, usted se está preparando para casarse, usted se está preparando para ser cabeza, primero tiene que aprender a obedecer al Señor. Tiene que reconocerlo como su Señor, estar debajo de la cabeza de Cristo, para que usted con ese ejemplo de sujeción también pueda ser cabeza y enseñe a la mujer que debe de sujetarse, y ella lo va a hacer con todo gusto. Ella lo va a hacer sin chistar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ve el ejemplo en usted. Pero cuando usted no es obediente, cuando usted, su vida práctica no refleja el temor al Señor, obediencia al Señor, sujeción al Señor, entonces ¿cómo va a esperar usted que la esposa se le sujete? Eso no es posible. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del marido como cabeza? Aquí Albert Barnes resalta los siguientes puntos, son 4 puntos que resalta, o las responsabilidades del marido como cabeza. Yo lo voy a citar, ¿ya? Comienzo la cita. Primero, en las disposiciones domésticas. El esposo debe ser considerado como el jefe de la familia y él tiene el derecho de dirigir en cuanto al estilo de vida, los gastos de la familia, la ropa, etc. Segundo, con relación a las leyes que gobiernan a la familia, el esposo es la cabeza. Él debe decidir sobre la manera en que los hijos deben emplear su tiempo, dar instrucciones en cuanto a la educación de ellos, etc. Tercero, en los asuntos de ganancias o ingresos económicos, la mujer debe someterse al marido. Ella puede aconsejarle, si así él lo permite, pero los asuntos de ganancias, ingresos económicos y el manejo de las propiedades están bajo el control del esposo y la mujer debe dejarlos a disposición de él. Cuarto, el marido tiene autoridad en todo excepto en lo que se refiere a asuntos de conciencia y religión. El marido no puede pedirle algo que vaya en contra de la moral o de la religión. Fin de la cita. ¿Cómo ven, hermanos, ustedes lo que significa o las responsabilidades del marido como cabeza? Y es muy interesante lo que Albert Barnes enseña, cómo lo encierra él en 4 puntos, que podríamos expandirlos bastante, pero yo creo que es suficiente el comentario para entender la responsabilidad de ser cabeza. Así es, joven, lo que usted tiene que hacer. En segundo lugar, los varones solteros deben ser formados para mantener económicamente a una familia. Hermanos, esto se observa en el modelo original de matrimonio, en el huerto del Edén, donde vemos que Adán, después de ser probado en su responsabilidad como trabajador, Dios le entrega a Eva en matrimonio. ¿Sí? La Escritura dice de que los varones solteros deben ser formados para mantener económicamente una familia.
Génesis 2:15, mire cómo dice. Y en Génesis 2 nosotros vamos a ver el orden, cómo es que la Escritura enseña esto. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué nos enseña ahí? Dios crea al hombre, lo pone aquí, esta es tu responsabilidad, Adán, ahí comienza a trabajar, comienza a labrar, comienza tú a entrenarte, ¿no? Tienes que saber cómo recoger tus legumbres, tienes que saber cómo cosecharlas, tienes que aprender, porque eso es para ti y para que tú después puedas mantener a la mujer que yo te voy a dar. Tú no sabes, Adán, que yo te voy a dar una mujer, pero te estoy entrenando, tienes que aprender a trabajar. Ahí versículo 18. Después que Adán ya sabe ya trabajar, versículo 18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después que el hombre ya está trabajando, ya está labrando, Dios dice: bueno, hay que ponerle una esposa. Y el versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Allí está. Dios primero lo entrena para que Adán pueda ganarse la vida y después le da la esposa. ¿No puede ver usted ahí el orden? Ahí está el orden. Ahí está. Y miren, por otro lado, hermanos, y en ese mismo sentido, la Biblia nos enseña que el varón soltero debe dar al padre de la novia, ¿qué? En el Antiguo Testamento está eso. ¿Qué tenía que darle el varón soltero al padre de la novia? ¿Cómo se llamaba eso? La dote. La dote. Fíjense, la dote. Antes, después que la hacía mujer, o antes que la haga mujer. ¿Cómo era? ¿Antes o después? Antes. Antes de tocarla, el joven iba y entregaba la dote. Mire, el diccionario Lockward define la dote de la siguiente manera. Y preste atención. Dice: como las hijas eran propiedad del padre, el novio tenía que adquirir de ese derecho mediante el pago de una suma de dinero o entregando algunos bienes. Eso constituía la dote. Éxodo 22:17. Así, el siervo de Abraham dio cosas preciosas al hermano y a la madre de Rebeca. Génesis 24:53. Cuando Siquem pide a Dina para su hijo, dice: aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres. Génesis 34:12. David no se sentía merecedor de casarse con una hija de Saúl porque era un hombre pobre, pero le convencieron diciéndole que el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. Primera de Samuel 18:23-35. Ahí termina la cita de este diccionario Lockward. Hermanos, el sistema de dote en el Antiguo Testamento tenía dos propósitos principales. Era como una especie de póliza de seguro por si el marido moría, o por si él se volvía irresponsable con la responsabilidad de sostener a una mujer. Ahí estaba la dote. Yo, hermanos, haciendo cálculos, y yo no quería traer números acá, pero ¿saben de cuánto era la dote que tenía que dar en ese tiempo un varón para poder casarse con una esposa? El mínimo era más o menos como $30,000, así, a moneda de hoy día. O sea, si ahorita nosotros estuviésemos en ese tiempo, y yo, joven soltero, quiero casarme ahí con la hija del rey, tengo que trabajar y conseguirme $30,000 y llevárselo al papá. Acá está, mira, ve. Pero ¿qué cosa es lo que yo demuestro con eso? Mi responsabilidad. Ya, el padre no se fija en la plata. El padre lo que se va a ver, es un trabajador, es una persona responsable, tiene un trabajo, mira, él puede mantener a la hija. Y segundo, la dote tenía otro propósito, era una señal, como ya les dije, de responsabilidad económica y financiera del varón soltero. Yo no les voy a decir aquí, jóvenes, $30,000 y no apruebo ningún noviazgo. No es así, ¿no? Imagínense, nunca se van a casar ustedes. Es cierto, no se van a casar nunca. El principio es, antes de tener tu novia, demuestra que eres responsable, que tienes tu trabajo, que tienes tu ingreso, que puedes sostenerla. Porque si vas a comenzar el noviazgo es para casarte.
Entonces tú ya tienes que tener un trabajo. Tercero, los varones solteros deben ser formados para liderar teológicamente a la familia. Es responsabilidad del varón. La Biblia pone la responsabilidad de la instrucción bíblica en manos ¿de quién? Del papá. Del papá. Es cierto, el papá cuando trabaja, la mamá, así como hacía Susana Wesley, criaba, creo que eran como 10, 12 chicos, ¿no? Susana Wesley, mientras el papá estaba trabajando, ella instruía a sus hijos también en el camino del Señor, porque la Biblia manda de esa manera, pero principalmente, hermanos, la responsabilidad es del papá, y así dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, ahí está, es un pasaje que conocemos bastante. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, esa es la responsabilidad del padre. Ahora, joven, tú trabajas de lunes a sábado, sales temprano a ganarte el pan, regresas tarde y es tu esposa. Pero ¿qué día es el que tú tienes que dedicarte de una manera responsable a instruir a tu hijo? El día del Señor. Por eso yo les decía, eso es importante. Las personas dicen: no, el día del Señor me llevo a los chicos a la playa, me los llevo al parque, me los llevo a los columpios. ¿Y cuándo tú, padre, vas a cumplir la responsabilidad de instruir a tus hijos? ¿Dónde lo vas a instruir? ¿En la playa? No. El padre tiene que saber de que el día sábado regresa, se trabaja hasta el mediodía aquí en Perú, y en otros países no se trabaja sábado. El sábado es el día para ir al cine con ellos, para llevarlos al parque con ellos. El día del Señor es para enseñarles a ellos a guardarlo para el Señor. ¿Cómo? Instruyéndolos. Y tiene que estar preparado para eso. Tiene que ir preparado para eso. No solamente el conocimiento de la doctrina, sino también la aplicación de la doctrina, como vamos a ver. En Éxodo también dice igual. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27. Dice la palabra del Señor: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Ven cómo comienza? Y cuando os dijeren vuestros hijos, tu hijo tiene que preguntarte: papá, ¿y por qué tenemos que ir todos los domingos al servicio? Hijo, vamos a abrir la escritura, yo te voy a instruir. Papá, ¿por qué tenemos que agradecer siempre los alimentos? Hijo, yo te voy a instruir. Papá, ¿por qué tenemos que ir al servicio de oración? Hijo, yo te voy a instruir, te voy a enseñar. Papá, ¿pero por qué tienes que salir a evangelizar? Hijo, yo te voy a instruir. ¿Sabe qué? Los hijos, cuando ven el ejemplo de los padres, cuando ven a los padres sirviendo al Señor, los hijos van a comenzar a preguntar. Pero cuando los hijos ven que los padres son iguales que el mundo, viven igual que el mundo, tienen los mismos paseos que el mundo tiene, ¿qué van a preguntar los hijos? No van a preguntar nada. Por eso es que el joven tiene que tener una preparación teológica y una preparación práctica. Y eso es lo que la mujer tiene que ver en el varón. Por eso, joven, usted prepárese para que sea elegible como novio. El joven soltero debe estar instruido para enseñar con el ejemplo. Si no obedece a Dios, ¿cómo puedes enseñar a tu hijo que obedezca a Dios? Si no sirves al Dios vivo, ¿cómo puedes decirle a tu hijo que debe de servir al Dios vivo? Y eso es lo que yo veo en muchos padres, en muchos abuelos. Ellos mandan a sus hijos, a sus nietos a la iglesia. Anda a la iglesia para que aprendas de Dios. Y no va. El padre no va. Y el hijo va a decir: pero ¿para qué quieres yo que acepte algo que tú rechazas? ¿Por qué quieres que yo haga algo que tú no haces? ¿Por qué quieres que yo ame algo que tú aborreces? El padre tiene que enseñar con el ejemplo. Y la etapa del noviazgo, es más, soltería sin noviazgo es el principio. Es el principio. Los Hechos
valen más que 1000 palabras. Eso también se aplica aquí. Y esto descarta, pues, como le dije, cualquier mero conocimiento intelectual o doctrinal. Para eso, un joven que no obedece al Señor no está preparado para casarse. Así se los digo. Un joven que no sirve al Señor no está preparado para casarse. No está. Varones, ¿no? Primero, deberá examinar su propia vida. Sí, un joven que no sirve al Señor debe examinar su propia vida. ¿Por qué? Porque puede ser piedra de tropiezo para la familia que va a formar. Piedra de tropiezo para la esposa, piedra de tropiezo para los hijos. Porque ellos pueden terminar creyendo que el cristianismo es solamente palabras y no vida. En Génesis, fíjense, ahí tenemos un ejemplo nosotros. En Génesis 18, vamos a abrir Génesis 18 rápidamente, versículo 19. Dice la Escritura: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, aquí habla de Abraham, y Abraham enseñaba con el ejemplo. Abra Génesis 22, ahí va a ver usted cómo es que Abraham enseñaba con el ejemplo. Aquí el versículo 19 del capítulo 18, la Escritura dice que el Señor está seguro que Abraham va a instruir a sus hijos, pero Abraham va a instruir con el ejemplo. Génesis 22, 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre. El contexto, hermanos, es de que Abraham está caminando con Isaac, su hijo, para sacrificarlo en el monte Moriah. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta así, después de leer esta partecita. ¿Cómo sabía Isaac lo que faltaba para el holocausto que Abraham iba a hacer para el Señor? ¿Cómo sabía él? Fíjese usted cómo es que él le habla a su padre: papá, acá está esto, el fuego, está la leña, pero padre, no veo el cordero. Porque el hijo lo había visto a su padre tantas veces sirviendo al Señor, sacrificando al Señor, que él ya tenía en su mente cómo es que se hace el servicio a Dios. Ejemplo, no eran palabras, ni Levíticos existía en ese tiempo. Solamente que él tenía que enseñar con su ejemplo. Isaac había visto muchas veces a su padre sirviendo al Señor. Esa es la preparación que debe de tener un joven antes de pensar en ser novio, antes de pensar en el matrimonio. Cuarto, los varones solteros deben ser formados para ser responsables en la sexualidad. Un joven debe tener dominio propio en esa área muy importante. Debe tener dominio propio, y esta preparación comienza para poder escoger a la persona no sobre la base de la belleza física, como les he dicho, sino sobre la base de la belleza de la persona. Hermanos, cuando un varón evalúa lo físico por encima de las otras cualidades que debe de tener una esposa bíblica, sus ojos siempre van a correr detrás de la belleza de personas más bellas que su misma esposa. Así va a ser. Cuando un varón se acerca, ¡ay, qué bonita! Mira sus ojos, qué hermoso. Y después ve a otra más hermosa que tiene los ojos de acá, se van a ir para acá. Y va a comenzar a mirar la otra belleza. Eso es un impulso, hermanos. Por eso es que el joven tiene que, en esta parte, debe ser formado para ser responsable en la sexualidad. Y la sexualidad comienza no escogiendo sobre la base de lo que me gusta, porque ahí ya es una elección sobre la base de lo sensual, de la belleza, de lo sexual, porque nosotros vivimos bombardeados, hermano, de sexualidad. Aparece usted allá, vea el periódico en la esquina. ¿Qué es lo que ponen ahí en las primeras partes? Mujeres desnudas. Usted camina cerca de la municipalidad, comienza a irse para la municipalidad de Los Olivos, hermanos, hay una gigantografía más alta que este edificio de una mujer completamente desnuda y de espalda. Y todo eso lo ve el joven. ¿Usted cree que eso no afecta al joven?
Pero el joven tiene que tener templanza, tiene que tener dominio propio, tiene que saber echar fuera de su mente todo eso, esos paradigmas que el mundo tiene por propósito meternos en la cabeza, y tener el principio de la Escritura en el corazón. En el corazón. Los jóvenes deben recordar que es importante escoger al cónyuge. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Lamentablemente nosotros ya sabemos de que hay matrimonios cristianos que se divorcian, ¿o no? Vaya usted, vea las tasas de los Estados Unidos, de Gran Bretaña. ¿Cuántos matrimonios cristianos ahora se divorcian? Pastores divorciándose. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para divorciar? ¿Saben por qué? Porque el varón no ha sido preparado para el matrimonio. Esa es la razón. Esa es la razón. Y la dama tiene que escoger a un varón preparado para el matrimonio. Y el varón tiene que escoger a una dama que está preparada para el matrimonio. Cuando es así, hermanos, el matrimonio va a durar para toda la vida. Por eso es que una decisión que está basada en sentimientos en lugar de los principios de las Sagradas Escrituras va a terminar en destrucción de ambas personas y en la destrucción de los hijos que pueden tener. Yo no imagino, hermanos, cómo puede ser un hogar en guerra y los hijos ahí. Debe ser terrible. En esta oportunidad hemos hablado de la formación que deben tener los jóvenes para su preparación en el noviazgo y el matrimonio. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a meditar también en la preparación de las mujeres para esta etapa de la vida. Y también vamos a hablar cuánto tiempo debe durar un noviazgo. Hermanos, para mí es tremendo este estudio. Hay muchas cosas que yo no conocía, y así como hay cosas que yo he venido aprendiendo. Quizás yo nunca puse una especial atención a la etapa del noviazgo. Más lo mío ha sido estudiar la etapa ya como esposo. ¿Qué es lo que la Biblia manda al esposo, cómo debe ser un esposo? No la etapa de noviazgo, porque yo tenía algunos principios generales de la misma Escritura, pero cuando uno comienza a estudiar dice, wow, esto es bastante, Señor, es bastante. Hermanos, antes de terminar, yo quisiera traer a la memoria lo que dijimos la semana pasada acerca de casarse con otro creyente que tiene una doctrina diferente, una práctica diferente, es unirse a yugo desigual. Y yo quisiera traer el siguiente ejemplo de la vida real. Hudson Taylor. ¿Quiénes de aquí han escuchado hablar de Hudson Taylor? ¿No? Hudson Taylor, ¿nadie? ¿Sí saben quién fue Hudson Taylor? Fue el misionero a la China, el primer misionero que llevó el evangelio a la China. Es conocido pues porque él fue quien llevó o sirvió a Dios llevando el evangelio a la China. Y por el ministerio de Hudson Taylor, miles de misioneros llegaron a la China, hermano. Fue algo maravilloso. Yo les invito a que ustedes lean la vida de ese hombre. Pero algo que no se sabe mucho de Hudson Taylor es lo siguiente. Solamente lo van a saber las personas que están leyendo la biografía. Creo que la hermana está leyendo la biografía y seguramente va a reconocer lo que yo digo. No se sabe mucho de que Hudson Taylor, antes de partir para su llamado al servicio de Dios como misionero en China, él tenía una novia. Ahí dice eso, en su biografía ahí lo dice. Él tenía una novia, él todavía era un joven soltero. Dios estaba llamándole, inclinando su corazón para que él abandone Londres y abandone Inglaterra y se vaya para la China. Y el Señor estaba trabajando con él, pero él tenía una novia también. Él tenía una novia. Sin embargo, Hudson Taylor tuvo que romper su noviazgo con ella. Él tuvo que romper su noviazgo con ella debido al llamamiento de Dios para su vida. Ella no quería acompañarle a Taylor a China para servir a Dios en el llamado que había recibido ese hombre. Ella le dijo, tú te quieres ir a China, anda, vete solo. Si tú te quieres casar conmigo, te quedas acá. Eso fue lo que le dijo la novia, Hudson Taylor. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Usted siente que el Señor lo está llamando a la ventana 40, creo que le llaman, no sé. No, siento que el Señor me está llamando a mí para irme a Huacho, a predicar a Huacho. Y le conversa, ¿no?, a la novia. Siento que debemos ser misioneros. No, si quieres te vas.
Yo no me muevo de Lima, acá hay aire acondicionado, hay carro y todo. ¿Qué debe hacer el joven ahí? Decirle, Señor, ¿sabes qué? Me vas a perdonar, tú ya escuchaste porque tú ya todo lo sabes. No voy a poder ir a Huacho, Señor, porque mi novia no quiere. Y yo tengo que obedecer lo que la novia dice, ¿no? Porque es la novia que tú me has dado. Desde la novia que tú me has dado, ¿cómo voy a ir a Huacho? No, ¿verdad? No. Ella no quería acompañar a Hudson Taylor a China para servir a Dios en ese llamado. Y nadie puede decir que ella era una persona poco cristiana. Nadie puede decir que ella era una persona que no practicaba la piedad y la justicia. ¿Sabe por qué? Porque Hudson Taylor era un hombre piadoso y él jamás se iba a escoger una novia que no fuese piadosa. Entonces nosotros debemos de creer que la novia era piadosa también, pero ellos eran yugo desigual. Fíjense, un hombre piadoso, una mujer piadosa, un joven piadoso, una joven piadosa, pero eran yugo desigual. ¿Por qué? Porque él tenía el llamado de Dios para las misiones y ella no lo tenía. Hermano, si tu noviazgo te va a estorbar para servir a Dios, no lo hagas. Es mejor que no te comprometas. Mejor sigue solo, joven. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Hudson Taylor hubiese preferido quedarse con ella y abandonar las misiones a China? ¿Qué pasaría si la novia que usted escoge, joven, no quiere servir al Señor de la forma en que usted siente que ha sido llamado? ¿Qué pasaría? Hudson Taylor fue probado para ver si él seguía el llamado de Dios o seguía sus propias pasiones y sentimientos. Eso era una prueba para él. Y Hudson Taylor tomó la decisión más dolorosa de esos años de su vida al romper su noviazgo por causa de la causa de Cristo. Miren cómo escribió él a su hermana después que rompió con su novia. Él escribió a su hermana de esta manera. Él dice, comienzo la cita: ¿qué puedo hacer? Yo sé que la amo. Ir a China sin ella convertiría al mundo en un espacio vacío para mí. Miren cómo pensaba él después que rompió. ¿Qué puedo hacer? Él estaba desesperado, pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que la amo. Él la amaba a ella. Y él decía, ir a la China sin ella convertiría al mundo en un espacio vacío para mí. Él no se veía en China solo. Y Taylor escogió servir a Dios en lo que él consideraba su llamamiento. Pero ¿qué pasa, hermanos, después? Mire, 7 años más tarde, Hudson Taylor se enamora de una joven de 20 años llamada María Dyer. Él se enamora de esa joven otra vez. Él la encuentra en China, no la encuentra en Inglaterra, la encuentra en China, allá la ve a ella. Y el Señor otra vez despierta ese enamoramiento, ese amor que sentía por la primera, se había olvidado y el Señor le había puesto delante a esta señorita Dyer, María Dyer. ¿Quién era ella? Era hija de padres misioneros. Y ellos tuvieron, hermanos, un matrimonio muy feliz. ¿Y sabe por qué? Porque compartían el mismo sentimiento. ¿Cuál era ese? Servir a Dios con una profunda pasión, llevando el Evangelio a China. Y si usted lee la biografía, ellos estuvieron juntos hasta que Dyer murió y le dio hijos. Y después que murió Dyer, él se casó con otra misionera allá también en China. Él ya se unía en un yugo igual, ya no estaba unido en yugo desigual. Yo quiero servir al Señor, el Señor va a poner delante mío a la persona que también quiere servirle a Él y juntos vamos a caminar sirviendo a nuestro Señor, porque de eso se trata el matrimonio. Yo me voy a casar para no servir al Señor. ¿Usted está pensando eso? No. Usted ya le está sirviendo, debe servirle ahora como soltero, y cuando esté casado debe de servirle todavía junto con su esposa al Señor. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Dios honró la decisión de separarse que Taylor tomó, dándole una mujer que amaba a Cristo igual que él, y que amaba servir al Señor igual que él. Joven, considera todo esto que hemos estado
exponiendo de la palabra del Señor. Considéralo. La próxima semana vamos a ver con las jovencitas también. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te agradecemos mucho por tu palabra, por todo esto que tú, Señor, enseñas acerca del noviazgo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder asimilarlo, Señor, a poder recibirlo, no como palabra de hombre, sino como palabra tuya. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.